Fragmentos de Lucía es una de esas obras que, que tiene una serie de fortalezas y debilidades que la polarizan bastante. Puede que te guste mucho la película o puede que sus desaciertos y su formato y su forma de contar las cosas sea un impedimento para lo que trata de transmitir. Y se presenta una dinámica bien compleja. Sí, aquí partimos sin ninguna clase de introducción ni hola, ¿cómo está? Nada. Película. Porque esta película tiene un concepto tan interesante y a la vez tan abordado, pero de una forma complicada, que genera que su propia temática y su forma de tratarla pueda generar un desapego y un alejamiento del propio espectador que trata de convencer. ¿Qué pasa con Fragmentos de Lucía? Fragmentos de Lucía está narrándonos el propio concepto de cómo se narran y cómo se cuentan las cosas. Y eso es un trabajo complicado, porque es un cuestionamiento al propio parloteo, algo tan típico chileno, como es el hablar porque sí. Somos personas que hablan mucho, somos personas que están constantemente tratando de transmitir ideas, y eso trae ciertas complicaciones cuando se refiere a la hora de escuchar. Y eso lo vuelve muy interesante, porque Fragmentos de Lucía nos plantea en cada segundo, con cada una de sus interacciones, cómo la gente está siempre en disposición a contarte algo. Y a que tú, para sociabilizar, tengas que estar contando cosas. El propio proceso de la reflexión es algo que se bloquea porque todos los personajes están todo el tiempo tratando de contarte algo. Como diría si no me equivoco, es el abuelo del sujeto, de la sujeto, que es todo el mundo te habla como si fuera algo interesante o trascendental. Y a nadie le importa una mierda. ¿Qué es lo relevante a la hora de conversar? Hay que hablar sobre temáticas profundas. Todo eso se empieza a cuestionar a través de las distintas formas que tienen de relacionarse. Esta chica que está en un proceso muy íntimo, que tiene una sola cosa que hablar, pero no tiene esa persona con quien hablarla. Y todo el resto, desde las personas que se encuentra en el bar, con el abuelo, con el arrendatario, con la señora que le presta lugar, con el grupo de amigas que la mantiene, toda esta gente está constantemente tratando de proponer narrativas. ¿A ti te está pasando esto? ¿Tú necesitas esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás armando? Fragmentos de Lucía es sus fragmentos, la propia idea del fragmento está contenida en estos grupos que tratan de darle una identidad a Lucía que ella no sabe cuál es y que tampoco está en una posición de resolverlo. Por andar mirando una persona que no está en su vida, no está entendiendo su propia relación con su entorno. Como temática, si lo planteas, sí suena muy interesante. ¿Qué pasa? Que se choca un concepto muy importante que es a la hora de cómo generas tu personaje a la hora de planteárselo a tu público. Porque lo quieras o no, para que una historia se vuelva interesante, necesitas de personajes que rellenen los fragmentos de historia y que tu temática tome vuelo a través de estos personajes realistas y humanos. Como este personaje tiene por obligación, por cómo está tratada la temática y por lo que quiere contar, estar en silencio para que el resto rellene esos datos y que tú trates de vincularte no con esta chica sino con el resto para armar quién es Lucía, genera algo que es muy complicado. Lucía es una protagonista sosa, es una protagonista que realmente tiene poco a aportar y que por lo tanto tú como espectador puede que no sientas el viaje de la misma forma que lo podría sentir ella misma, porque te está contando y se está abriendo tan poco su mundo y es todo tan plano, hay tan pocos eventos, porque lo importante no son los eventos sino lo que toda la gente cree que sabe de ella, que es complicado seguirle la atención, porque como personas nosotros tratamos de buscar al personaje más interesante y seguirlo a él o a ella.
Por tanto, se da un primer acto que busca que tú generes ese lazo, cueste lo que cueste. Porque hay una cosa que es lo único que necesita una persona para encariñarse con otra y para poder seguirle, que es humanidad. Definir la humanidad es un concepto complicado, porque cuando hablamos de humanidad se puede apelar a muchas cosas, que es lo más fundamental, qué es lo que te es humano, qué es lo que no te es humano. Pero básicamente una persona humana es esa persona que ante estímulos reacciona como todos esperaríamos que reaccionara. Es difícil empatizar con un psicópata, con el villano, porque en general, en el villano más clásico, este personaje que es pura maldad, ante una, por ejemplo, muere un niño y la persona no reacciona a nada, tu cerebro bloquea a esa persona como una persona con la que se podría acercar o con la que podría convivir. Por ejemplo, si esa persona no lo hace, pero sí, por ejemplo, hace un gesto cada vez que sirve el té y eso lo hace porque su madre le enseñó no sé qué. A ti eso te habla sobre ciertos conceptos que te refieren a algo que, mira, fue un niño y como niño creció y aprendió cosas y detalles y eso lo hace que tú lo sientas más cercano. Cuando tú rellenas esos detalles, de esos adornos, de esos conceptos, hace que el personaje empiece a cobrar vida y le da una sensación mucho más cercana y que alguien se pueda familiarizar porque le recordó a una tía, a un tío, a un amigo, a su perrito y eso le hace que genere un lazo porque lo entiende como un ser humano. Aquí se apela a algo muy fuerte y muy brutal que es el tema de que la chica es víctima de una violación. O se subentiende eso. Que le roban las cosas al llegar al paraíso, como que al parecer la secuestran, la golpean, le hacen exámenes y la chica se va. Claro. Y aquí está el dilema. Porque esta chica uno entiende que queda en una catarsis que ha pasado algo muy violento y que debe haber un tema de causas y consecuencias. Las personas buscan que todo lo malo sea devuelto y todo lo bueno sea retribuido. Fuiste una buena persona, al final de la historia consigues esto. Fuiste una mala persona, eres castigado por ello. Una regla de pesos y contrapesos que en general el cine trata de cumplir de alguna manera u otra. En este caso, no hay muchas consecuencias de los actos que van sucediendo. Sucede esto y los jóvenes desaparecen porque así es la sociedad. A veces no se sabe más de los sujetos y ya está. Pero se empieza a generar una duda con el espectador de que a esta chica le va a empezar a ir muy bien o algo muy malo va a suceder. Y lo que pasa es que no pasa nada. La historia sigue avanzando, sigue presentándote personajes, siguen llenándote la cabeza de información y de texto y que no, sí que la chica que venía por acá, que venía por allá y que subía y que bajaba. No, y que tu mamá no sabes qué hizo y primero, como el personaje no te abre su mundo interno, ni a ninguno de los personajes cercanos, es complicado tú seguirle el ritmo de qué está pasando por su cabeza, qué es lo que quiere. Como no tiene ningún personaje que sea un partner, un cercano, un conocido, con el que ella sienta confianza, lo que pasa es que este personaje todo el rato no sabemos qué está buscando, por qué lo está buscando. La gente en general necesita este tipo de contextos para sentir que este camino que están buscando tiene un objetivo, tiene un fin. ¿Qué es lo que ella busca? ¿Qué es lo que ella quiere? Y como no sabemos específicamente por qué ella quiere conseguirse con su madre, o sea, se plantea varias veces que es que ella fue muy importante, que no la vi desde pequeña, que pero uno sabe como espectador que al final eso son excusas. Hay algo dentro de ella que la está molestando y que algo necesita cumplir y rellenar para vivir mejor. El problema es que en ningún momento se siente ni avance ni retroceso en esta búsqueda. Y eso que pasa por eventos importantes, que si cambia de casa, que si consigue a no sé quién, que si habla con... Pero estos eventos parecen no formar ningún tipo de lazo, ningún tipo de historia, porque la vida no es así. Y esa humanidad, y ese propio detalle tan humano y tan corriente como es el tema de que a veces no pasan más cosas, como historia hace que pesen. Porque estás
tú tratando de darle un significado de por qué estoy viendo este personaje, por qué no está pasando nada, y aún una gran cantidad de gente le dirá, paso, paso, hasta luego. Falta en la historia tal vez darle momentos, porque al final las historias se suelen llenar de momentos, son recordar una historia y recordar un plano, una imagen, un color, siempre hay algo que hace que recuerdes esa historia. En nada, cuando la primera vez que se liberan los globos. En Godfather, no sé, la primera conversación que tiene el padrino. La escena de las metralletas. Son planos finamente selectos para generar tal emoción que una persona puede decir, ok, te aguanto 20 minutos más. Te aguanto 20 minutos. Así avanza una película. Que tu espectador sabe pensar a cansar. Y tienes que darle cosas, igual como una oveja, que lo mantengan y la mantengan interesado en lo que estás contando. Y Fragmentos de Lucía falla constantemente tratando de llamar la atención de sus espectadores. Y ahí se genera, bueno, todo un debate sobre si el cine debe seguir a los espectadores o el espectador es el cine, no sé. Pero es una conversación que personalmente creo que termina en un punto muerto donde el cine es comunicar y no, al final no terminas comunicando a nadie porque a nadie le interesa lo que estás contando. Hay un problema. Pero en fin, el cine es así. Creo que he dado puntitos interesantes sobre narración. He mostrado, creo que el mayor problema de la obra. Creo que a nivel de fotografía, bueno, a casi todo nivel es simple. No es una mala obra. Como que acabo de hacer 11 minutos de tirar basura y puede que, claro, es muy difícil hacer el cine en Chile. Toma decisiones arriesgadas a la hora de hacer una obra que claramente es low cost. Juega con buenos conceptos, creo que mantiene algunas dinámicas muy particulares que funcionan de forma correcta. El primer acto es muy bueno y de ahí creo que se va desinflando poco a poco y creo que le cuesta mantener algo interesante que contar. Tiene fallitos que lo hacen pesada de ver, pero creo que si uno despeja con suficiente tiempo, creo que queda una película que al final genera una conversación, genera un diálogo y ahí hay algo. Ya está.